Joe Biden, Xi Jinping cara a cara, la cumbre de la necesidad. El encuentro es de una extraordinaria importancia. Los líderes de las dos mayores estructuras capitalistas del presente se acercan como reacción a la crisis global. Si se requería una evidencia sobre la profundidad y gravedad de la crisis económica que envuelve al mundo, la acaba de brindar el encuentro de 3 horas y media entre los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de China Xi Jinping. El acercamiento impensado hasta hace poco entre los líderes de las dos mayores estructuras capitalistas del presente es consecuencia menos de las afinidades que de la necesidad. Esa cumbre en los laterales del G20 de Bali no disuelve ni posiblemente lo haya pretendido la rivalidad entre las dos potencias, menos aún en una etapa de acentuado nacionalismo proteccionista. Tampoco apaga la competencia central de la época que se define por el liderazgo tecnológico, carrera en la cual solo los obstáculos occidentales atenúan aunque no frenan la embestida china. Yu Jie, un sinólogo del Chatham House de Londres, lo refiere con ingenio. Es un paso de bebé, pero un paso en la dirección correcta. No resolverá las diferencias sustanciales entre ambos lados, pero alivia el deterioro de las relaciones binacionales. Eso se notó de inmediato en las reacciones en ambas capitales. Se multiplicaron las marcaciones sobre la franqueza y cercanía entre los líderes, según la descripción de Biden, quien se desplazó al hotel del jerarca chino para saludarlo en el inicio del encuentro. Un intercambio profundo y constructivo, sostuvo el vocero del mandatario asiático. Con cautela, los órganos de prensa de la República Popular remarcaron que la coexistencia es posible, notable. Se trata en principio del rescate de un vínculo que para otros especialistas, como David Sachs, del Council of Foreign Relations, podría conducir a un entendimiento compartido para establecer límites que encaucen la competencia binacional, evitando riesgosos desvíos. Si bien eso parecería ser un resultado modesto, sería un desarrollo positivo para una relación que se ha deteriorado constantemente. La demanda de la crisis. Estas miradas son correctas, pero exponen una falla. Este encuentro, sin dudas, el hecho más sobresaliente de la actual etapa, no debería suponerse solo motivado en amortiguar el riesgo de un choque en la carrera por la hegemonía. La noción de una guerra entre las potencias que confirme la trampa de Tucídides, según la cual la estructura emergente disputará inevitablemente con la que rige. Entretiene la mirada de una legión de analistas, pero la escena está lejos de ese destino debido a una condición de mutua necesidad. Lo importante en la trastienda de este acercamiento es que lo constituye aquella crisis que requiere algún tipo de acuerdo que evite un colapso sin ganadores en el sistema de acumulación. La economía, se sabe, es la usina de la política para bien o para mal. La guerra en Ucrania es relevante en ese punto, aunque no figure en el centro de la formulación. Es un defecto a resolver. Ese conflicto no causó, pero aceleró un deterioro global que ha venido escalando desde mucho antes de la otra crisis ligada a la pandemia. Previo al 2019, cuando comenzó a brotar la enfermedad, se multiplicaban las señales del final de un ciclo largo de la economía. Emergía de operaciones que aseguraban rentas superiores en el corto plazo contra el largo, un fallido que exponía la desconfianza en el futuro. Esta inversión de la curva de rendimiento ha sido un indicador histórico de la llegada de la recesión. Últimamente, este fenómeno volvió a hacerse evidente. Hace tan poco como en abril, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años pagaba menos que la colocación a 2 años. Desde los 70 estos comportamientos encendían una luz roja en el tablero. También ese alerta titilaba antes del fin de la década pasada, cuando el FMI y el Banco Mundial planteaban la necesidad de un acercamiento urgente entre Washington y Beijing que mantuviera en movimiento la rueda del sistema. Esas voces se alzaban contra la guerra comercial proteccionista que la Casa Blanca de Donald Trump había lanzado con enormes cuotas de soberbia contra la República Popular. La interacción económica de China con el resto del mundo
particularmente con Europa y Norteamérica, convertía ese tipo de maniobras nacionalistas en una bomba de relojería para todo el sistema. Ese llamado no fue escuchado, tampoco por el nuevo gobierno de Biden hace 2 años, en la cumbre de marzo del 2021, en Anchorage, Alaska. Diplomáticos chinos y norteamericanos se mostraban los dientes en un choque de enorme agresividad construido en la suposición de que se ganaría en el enfrentamiento. Por eso es tan relevante la cita presidencial de Bali. Esta vez la profundidad de la crisis es tal que impide distracciones y obliga a postergar las contradicciones en la agenda bilateral, incluyendo cuestiones agudas como el destino de Taiwán. Caminando como sonámbulos. Vemos cuál es el contexto. Hace pocas horas la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llamó la atención en la reunión de Bali respecto a un agravamiento de la situación global a extremos que le dijo a los presidentes: podemos estar caminando como sonámbulos hacia un mundo más pobre y menos seguro. Sostuvo que ciertos signos esperanzadores de recuperación que brotaron el año pasado se desplomaron por una desaceleración abrupta en la economía mundial debido al COVID, la guerra en Ucrania y los desastres climáticos en todos los continentes. Esos desarreglos se enredan con la consecuencia de una inflación sin precedentes en más de 40 años, como exhibe el Reino Unido, entre otras plazas centrales, y el ataque congelador del aumento de las tasas. El informe de perspectivas del FMI difundido a comienzos del pasado mes de octubre puntualiza a su vez que la economía planetaria caerá de 6% de crecimiento el año pasado a 3,2% en el 2022, pero significativamente a solo 2,7% en el 2023, eso en términos optimistas. Es la previsión más débil desde el 2001, excepto por la crisis financiera mundial del 2008 y la aguda fase de la pandemia, y refleja una desaceleración significativa entre las economías más grandes con signo. El fondo habla de desafíos turbulentos que experimenta el mundo y da como prueba que 1/3 de los países se contraerán entre este año y el próximo, con 2 trimestres de reducción de su PBI, es decir, recesión técnica. Ese escenario impacta a nivel social, pero en los vértices preocupa especialmente porque reduce el espacio de los mercados. En un mundo que no crece, los países pierden poder. La perspectiva de China es igualmente ominosa, con una expansión en sus peores niveles en 4 décadas. Estados Unidos y la República Popular se necesitan por la extraordinaria interacción de sus economías. Ese vínculo se agudiza contradictoriamente en momentos en que los intereses norteamericanos se han desplazado casi totalmente a Asia. De ahí el abandono de los antiguos escenarios que centralizaban la agenda de la Casa Blanca, Oriente Medio, por ejemplo. Eso es así porque el futuro está en el Asia-Pacífico. China lo sabe y ha intentado preservar su influencia en su espacio inmediato, reforzando su nacionalismo. Eso explica el endurecimiento del régimen y la consagración de Xi Jinping como un virtual emperador en el reciente 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Esa transición es polémica, aunque con cuotas de realismo. El líder chino asume el poder total, pero se rodea de algunas figuras que pueden llegar a sorprender, como el casi seguro futuro primer ministro Li Qiang. Se trata de un dirigente de fuerte lealtad al presidente, pero profundamente promercado y vinculado a los grandes capitales chinos con los cuales ha disputado Xi Jinping. Este futuro funcionario de perfil pragmático es quien tendrá la responsabilidad de reimpulsar la economía del gigante asiático y de continuar vinculándola con Estados Unidos. La guerra de Ucrania es un desperfecto en el sistema, mucho más ahora debido a esta coyuntura. Nos sorprende entonces que Beijing se haya sumado a Occidente y a la India en la declaración final del G20, que más allá de las inevitables vueltas retóricas, condenó el conflicto y profundizó el aislamiento del autócrata ruso Vladimir Putin, a quien solo parece acompañarlo el desconcierto. Es muy probable que más temprano que tarde el mundo asista a una sorpresa sobre el destino de Rusia y de la guerra, que ha ingresado en un plano inclinado donde la posibilidad de Moscú de imponer condiciones de salida son cada vez más escasas. Un dato que no es ajeno comienza a notarse para el aliado chino. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.